Quiero advertirles que algunas de las historias pueden tener temas y descripciones muy fuertes que pueden incomodar. Soy un policía y trabajo en una zona universitaria. Llevo cerca de 10 años trabajando en esto. Soy sargento desde hace 4 años, pero al momento de esta historia, solo tenía 2 años trabajando en la patrulla de turno de noche. He tenido la suerte de que no mucho me ha afectado mentalmente durante mi carrera. No tengo hijos y creo que cuando los tienes es cuando más te afectan las cosas horribles que suelo ver día a día en el trabajo. De todos modos, esto se quedó conmigo. Todavía me pone los pelos de punta, especialmente cuando llueve. Era septiembre, justo después de la medianoche. Me llamaron para avisar que había disparos. Ahora, normalmente estas llamadas resultan ser fuegos artificiales o tal vez un auto en llamas, pero generalmente fuegos artificiales. Entonces, a menos que recibíamos varias llamadas, o un disparador confirmado, o alguien confirmado herido, solo enviamos una unidad. Esa noche fui yo. Los disparos fueron escuchados cerca de un estadio de fútbol, y era la temporada de fútbol, por lo que había un montón de carpas blancas realmente grandes colocadas alrededor de los estacionamientos para los aficionados. Notifiqué al despacho que estaba en la escena y comencé a pasar por los estacionamientos. Estaba lloviendo bastante fuerte y era difícil de ver. Alrededor de la mitad de los lotes, mi foco iluminó la silueta de un hombre sentado en una silla plegable, debajo de una de esas grandes carpas. Me acerqué, lo alumbré y notifiqué al despacho que estaba afuera y había ya visto a alguien. Estaba de espaldas a mí. Parecía inclinado hacia adelante, como si tuviera los codos sobre las rodillas y la cabeza inclinada hacia adelante. Caminé hacia él y comencé a llamarlo. No puedo recordar exactamente lo que dije, pero era algo como: «Oye, ¿estás bien? ¿Has oído algo extraño? ¿Puedes venir a hablar conmigo?» No se movió, ni respondió. Me acerqué un poco más y lo alumbré con mi linterna. Entonces noté el contorno de una escopeta en el pavimento junto a él. Esto, combinado con el hecho de que él no contestaba y la naturaleza de la llamada, fue lo suficiente para mí en saber que algo terrible había pasado. Le pedí que mostrara sus manos mientras me acercaba más y más a él. Me puse frente a él y ahí es cuando vi que se había quitado su vida. Nunca olvidaré la cara de ese chico. Es algo que nunca podré borrar de mi mente y espero nunca jamás volver a ver algo así. Esto no será una típica historia paranormal, pero probablemente sea una de las cosas más aterradoras que me ha pasado en los últimos 10 años. La llamada llegó como una simple persona sospechosa en un hogar de mayores de edad. No dieron más detalles. Otro policía y yo llegamos y encontramos a una mujer esperando al frente de su vehículo. El vehículo estaba apagado y ella llevaba un bebé con ella, tal vez de unos 3 años, pero aún con carita tierna de bebé. El administrador me dice que la mujer en cuestión, que se llama Teresa, trabaja ahí como enfermera y viene de vez en cuando para ayudar con pacientes de edad avanzada. Ella aparece en su día libre y comienza a hablar con uno de los señores que se llama Javier. Teresa coloca a su bebé en el regazo de Javier y lo saca de las instalaciones. Javier luego grita todo el tiempo y ahí es donde la detienen y se enoja a ella porque están deteniendo a su abuelo y ella solo quiere llevarlo a caminar. Lo único es que Javier no es familiar de Teresa y él mismo es un policía retirado. Teresa luego se distrae, trata de robar medicamentos y hasta rasguña a otra enfermera cuando la detienen. Según todos los informes,
No hace 6 horas antes, Teresa era una mujer común y corriente. Fue a trabajar sin quejarse, parecía feliz y luego se fue a su casa. No tenía antecedentes de consumo de drogas ni de enfermedades mentales. Esta casa para los de tercera edad no quería presentar cargos debido al repentino cambio de su personalidad, como si hubiera sido reemplazada por otra mujer que se pareciera a ella, pero estaba criminalmente loca. Mientras hablé con ella, Teresa parecía normal. Ella me contó, con su voz muy tranquila y obviamente no se veía loca, ella me explicó lo que había hecho, me dio toda la información y no causó ningún problema. Ni me dio razones para detenerla. Javier tampoco quiso presentar cargos. Lo único que me parecía muy extraño era que Teresa insistía que Javier era su abuelo, lo que demostramos que no. Su hijo se veía bien cuidado, así que decidimos llamar a su familia para que fueran por ellos y dar por terminar la situación. Su padre apareció y confirmó que Teresa estaba bien. Ella no tomaba drogas y nunca se había quejado de problemas de salud mental o físicos que nos llevaran a creer que algo mal estaba pasando. Incluso hablé con un magistrado sobre asegurar cargos para que la trataran, ya que ella se negó a hacerlo sola, pero él dijo que no. La única opción que teníamos era que el padre intentara obtener una orden de custodia contra ella. Se tomó unos minutos para hablar con ella antes de apartarme y decir: puedo decirte que esa mujer se parece a mi hija, pero esa no es mi hija. Mientras esto sucede, escucho la puerta del auto abrirse y las puertas cerrarse. Tenía mucho miedo y en el momento no sabía por qué. Dentro del auto, Teresa estaba cargando a su bebé. Ella se negó y le pregunté si su padre podía sostener el bebé, pero ella me dijo: ese no es mi padre. Intento negociar mientras mi supervisor, que fue testigo de todo el asunto, afortunadamente, probó otras puertas. Él se hizo cargo de hablar con ella mientras yo me colocaba al otro lado del auto, tratando de abrir las manijas de las puertas. Nosotros ya estábamos nerviosos. Sabíamos que no había ningún problema grave, pero teníamos el presentimiento de que algo andaba muy mal. Entonces Teresa dijo: solo estás tratando de llevarte a mi bebé. Ella acercó a su bebé hacia su pecho y de la nada él dejó de respirar. Los pequeños tirones en sus manos y pies me decían que no estaba respirando. Se necesitaron 3 golpes de mi bastón para romper el cristal. Me arrastré sobre los vidrios rotos y alcancé el asiento, quitando la cabeza del bebé de sus brazos. Teresa se da una vuelta para mirarme a la cara. Veo la puerta del conductor abrirse y Teresa me sonríe y me dice: solo estás tratando de llevarte a mi bebé, demonio blanco. Todo sucedió en un instante. Teresa deja ver sus dientes y muerde al bebé. Escucho al bebé gritar con un dolor terrible, un dolor que nunca antes había escuchado en mi vida. Me estiré hacia adelante, envolviendo mis brazos alrededor de su mandíbula. Le había mordido la oreja. Teresa se queda sin fuerzas y el abuelo lleva al bebé adentro para que lo atiendan. Él vivió, pero nunca encontramos su oreja. La vi después en la corte, ya que los cargos que le dieron fue que tenía que pasar el resto de su vida en una institución mental. Toda su vida se fue así nada más. Todavía no puedo explicar cómo una persona sana y vibrante puede pasar de cero a completamente loca. Y eso me persigue hasta el día de hoy, más que cualquier historia de fantasmas que haya escuchado. Hace algunos años trabajé como policía. Eran aproximadamente las 2 de la mañana en un turno nocturno algo lento. Mi compañero y yo patrullamos constantemente las afueras de la ciudad. El aire estaba quieto y tranquilo. Era el típico clima tropical, congestionado y húmedo.
La radio de despacho del automóvil de repente cobró vida, sorprendiéndome. Oigo la voz femenina, ligeramente distorsionada, de uno de los despachadores regulares. Hay algo ligeramente extraño en el tono de voz. Nuestros despachos son increíbles bajo presión, pero pude escucharlos apresurados, llenos de trabajo e incluso algo preocupados. La transmisión era para todas las unidades. Viene como intrusos en, que es una versión abreviada de intrusos en instalaciones. Los detalles del trabajo todavía están llegando, pero ni siquiera dudamos. Intrusos es una llamada prioritaria. Corremos hacia la dirección. Una joven que vivía sola había encendido el aire acondicionado en su habitación. Luego, se acurrucó bajo un grueso duvet y le envió mensajes de texto a su primo por un rato antes de quedarse dormida. Se despertó sintiendo que algo estaba mal y vio la figura de un hombre parado en su habitación observándola. Sorprendentemente, ella no gritó ni emitió una reacción de que estaba despierta. Se movía como si todavía estuviera durmiendo y se acurrucó aún más debajo de las sábanas. Luego buscó su teléfono que había dejado en su cama esta noche y le envió un mensaje de texto a su primo sobre el hombre en su habitación. Su primo era el que estaba hablando por teléfono y transmitía todo a nuestros receptores de llamadas. La víctima decía que el hombre simplemente estaba parado junto a su cama. Y ocasionalmente podía escuchar su respiración y sus movimientos. Debatimos si debíamos encender nuestra sirena, pero decidimos no hacerlo por temor a que el intruso entrara en pánico e intentara lastimarla. Llegamos allí unos milisegundos después de otra unidad. En la oscuridad pude distinguir a los otros 2 oficiales que se movían por el frente de la casa. Cuando nos detuvimos, los faros encendidos claramente demostraban el hombre que huía al otro lado de la casa. Estaba descalzo y cruzaba la calle. Nuestros compañeros ya estaban tras él y nosotros nos unimos a la persecución. El tipo tenía sobrepeso, así que no llegó muy lejos corriendo descalzo por la calle. Lo atrapamos y me sorprendió lo normal que se veía. Era un poco desaliñado, pero bastante normal. Más tarde, admitió que le gusta irrumpir en casas de mujeres para verlas dormir. El crimen lo hacía sentir poderoso y disfrutaba invadir la privacidad de mujeres. Se negó a revelar sus otras acciones, pero era obvio que esto había estado sucediendo por un tiempo. Fui un policía en Irlanda. Servía a una pequeña comunidad en la costa oeste, aislada de cualquier otra comunidad, sin trenes, sin aeropuerto, sin taxis, sin Uber y solo un autobús al día. Esta es probablemente la única razón por la que tenían su propia estación de guardia. La aldea cubría una amplia área de parcelas agrícolas y una serie de propiedades vacías y abandonadas. Cuando Irlanda se industrializó, la mayoría de las personas en esas comunidades rurales se mudaron para ir a las ciudades, con la esperanza de mejor empleo. La zona provoca un sentimiento muy espeluznante, pero la mayoría de los residentes aquí son algunas de las personas más sensatas del planeta. Pero, según la historia, nuestra estación de guardia consistía en 3.112 despachadores. La mayoría de las llamadas se enrutan a otro centro. Éramos alrededor de 7 oficiales. Una noche recibimos una llamada de un teléfono fijo que venía de una propiedad abandonada en el borde de la aldea, aislada de otras parcelas de tierra. Me pidieron que fuera solo, ya que un oficial de este lado del condado asistía a un accidente fatal de 3 autos y 2 camiones que ocurrió en una autopista cercana. Me subí a mi auto y conduje hasta la propiedad, sin luz, sin sirenas. La llamada no había durado más de 13 segundos según el despachador. Cuando me detuve en la propiedad ennegrecida y golpeada,
Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Esa vieja casa de campo de madera me dio una sensación que no puedo describir o expresar con palabras. No me sentí bienvenido. Salí de mi auto, caminé hacia el frente de la propiedad, abrí la puerta mojosa y mojada y lentamente me acerqué a la alta puerta principal. Llamé fuertemente y exclamé: «Hola, ¿este es el oficial? ¿Me dejarías entrar?». No obtuve respuesta después de esperar unos 20 segundos más o menos, así que llamé de nuevo y pregunté: «Hola, me temo que si no abres la puerta, tendré que hacer una entrada forzada». De nuevo, sin respuesta. Casi deseé que lo hubiera, para sentirme menos solo y vulnerable. Llamé por la radio e informé que podría haber personas en la propiedad, y les dije que necesitaba hacer una entrada forzada, ya que nadie estaba respondiendo a la puerta. Me respondieron diciendo que debería vigilar la propiedad y podrían tener un oficial de la ciudad más cercana aquí en 25 minutos. Gruñí para mí mismo y agradecí al despacho. Caminé de regreso a mi auto, pero antes de que pudiera alcanzar para abrir la puerta en la parte delantera de la casa, miré hacia atrás y vi a un hombre viejo y enfermo, sin afeitar, mirándome desde la ventana del ático. En estado de shock, saqué mi linterna, la encendí y la lancé a la ventana. El hombre se agachó. Le grité a la ventana: «Señor, tiene que bajar y abrir la puerta. Necesito hablar con usted. Tenemos más oficiales en camino. Baje las escaleras». Ya me estaba poniendo muy inquieto. Le informé al despacho del hombre y respondieron diciendo que informarán al auto que está en camino y que deben encender la sirena y bajar aquí lo más rápido posible. Me quedé junto a la puerta principal, todavía sin nadie que abriera, solo escaneando todas las ventanas, esperando ver esa cara. Simplemente no podía sacar la cara del hombre de mi mente. Solo se veía tan perturbado. Después de unos 20 minutos de los golpes ocasionales en la puerta y la respuesta inexistente esperada, el auto finalmente se detuvo. Informé a los dos oficiales dentro de la situación y nos acercamos a la puerta principal. Uno de ellos exclamó en una voz profunda y enojada: «Señor, por favor llegue a esta puerta antes de que tengamos que abrir la puerta para usted. Ya que parece que no obtendrá la puerta, tenemos que informarle cómo va a funcionar. Llamaremos a la puerta, esta puerta hacia abajo, a nuestra entrada. Se parará con las manos en alto al otro lado de la habitación desde la que entraremos. Lo esposaremos y lo llevaremos a la estación. Lo interrogarán o lo detendrán. Si tiene un problema con esto, entonces asegúrese de preguntar cuando estás en nuestros autos». Eso es. Los oficiales eran tan exigentes que casi sentí que me estaban hablando. Era un hombre muy alto y amenazante. Caminamos de regreso a su auto y él sacó lo que llamaremos una llave roja, un gran torso de metal que usamos para romper puertas de manera segura y sin dañar la puerta. Los dos oficiales agarraron la llave, caminaron hacia la puerta y dijeron: «1, 2, 3, bombardeo», y golpeó la puerta 4 veces seguidas, antes de que cayera en un gran golpe. La casa ahora estaba abierta. Agarramos de nuestras linternas en una mano y las pistolas en la otra. Dimos nuestros primeros pasos adentro y pude escuchar el crujido del vidrio bajo nuestros pies. El otro oficial gritó: «Señor, los oficiales han entrado a la propiedad. Por favor, rebélese. Estamos armados y estamos autorizados a usarlos». Avanzamos lentamente, iluminando los pequeños rayos de luz blanca en todos los rincones de la sala de estar aparentemente vacía. Al notar la ausencia del hombre en esta habitación individual de la planta baja,
Encendimos nuestras luces en las escaleras torcidas, pero antes de que pudiéramos comenzar a subir las escaleras, un hombre saltó desde el piso superior y subió a las escaleras. Y quiero decir, saltó. Parecía loco con sus grandes ojos rojos mirando mi alma. Le grité a la enorme bestia que el hombre decía: «Señor, coloque sus manos sobre su cabeza». Antes de que pudiera terminar mi oración, el hombre bajó las escaleras gritando. Uno de los oficiales gritó: «¡Taser, Taser, Taser!». Y el hombre dejó escapar un grito desgarrador de dolor. Cuando se dejó caer al suelo y corrimos hacia él, lo esposamos. Agarramos al hombre, que no paraba de hablar sobre un supuesto gran hombre que le daba comida todos los días. Lo colocamos en la parte trasera de mi auto. Los otros oficiales condujeron detrás de mí mientras nos dirigíamos de regreso a la estación. En el auto hice lo ordinario, le dije sus derechos y todo lo que viene con eso. Pero antes de que pudiera terminar, seguía preguntando si podía decirle a su ex esposa que saliera del auto, porque ella estaba siendo grosera. Le dije que solo éramos él y yo en el auto, pero que no dejaba de hablar de eso. Llegamos a la estación, llevamos al hombre a la recepción, y cuando se le preguntó su nombre, él respondió: «El hombre que todos quieren conocer». Finalmente ponemos su nombre y otra información simplemente como desconocido. Al día siguiente nos dijeron que el servicio de inteligencia irlandés iba a recoger al hombre. Al parecer, una vez que mis colegas le dieron el nombre, había sido buscado por acoso a un menor, abuso infantil, 3 cargos de eso, y posesión de pornografía infantil. Saber en qué había estado involucrado ese hombre espeluznante me hizo mucho peor pensarlo. Una vez que el servicio vino a recogerlo, el hombre le dijo a todos los oficiales de la estación que encontraría una manera de llegar a nosotros y haría lo que Dios me dijo que hiciera. Entonces, tipo asqueroso, realmente espero que nunca nos volvamos a ver. Muchas gracias por escuchar. Si te gustaron estas historias, dale un like. No te olvides de suscribirte para nuevas historias cada semana. Si has tenido una experiencia extraña y la quieres compartir, envíalo al correo que está en la descripción. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.